Les queremos comentar qué ha pasado y por qué estamos platicando el día de hoy y también compartiendo la palabra, obviamente. En esta semana, Ilse, mi hija, estaba orando y tuvo una carga en su corazón y estábamos teniendo una junta de la casa de oración y nos llegó a compartir lo que ella ha visto, ¿no? Ella, junto con el equipo de liderazgo, ya tienen 4 años que están dirigiendo o pastoreando a los jóvenes y nos habló de cómo han visto que a veces como que no hay mucha respuesta de parte de ellos. Entonces, yo quisiera que él se nos comentara a todos esto que está pasando y por eso quise intitular al número 2, hablando del elefante en el cuarto. Esa frase quiere decir que a veces hay algo muy obvio, pero que no se habla de ello, ¿eh? Hay algo que está pasando en la casa o en una familia y de repente como que todos hacen como que eso no suceda. Y aquí en la iglesia hemos visto que ha estado pasando algo y no queremos hacer de cuenta como que no está pasando, porque sí está pasando y queremos tener una respuesta adecuada. Así que, por favor, Ilse, gracias por estar aquí. Gracias por tenerme. Bueno, sí, he estado de líder de jóvenes toda mi vida adulta casi, pero desde hace 4 años que entre Anthony y yo tomamos el grupo juntos y algo que pasó fue que al principio pensábamos que la transición nos había causado que el grupo fuera difícil, ¿no? Entonces teníamos muy poquitos muchachos y aparte como que pues, se nos hacía difícil. Entonces poco a poco hemos ido creciendo de una manera numérica. Tenemos más jóvenes que llegan a Holy 58 los miércoles en la noche, pero lo que hemos visto es que no hay una respuesta al evangelio. Son más, pero a la misma vez tenemos un remanente más y más pequeño que en realidad escogen amar al Señor y viven sus vidas para Él. Por ejemplo, ahorita acabamos de tener un tiempo de alabanza increíble, ¿no? Y vimos que todos podemos exaltar al Señor y todos juntos, todos están participando. Esos tiempos en el grupo de jóvenes no existen. Se nos hace difícil que no hablen durante la alabanza, se nos hace difícil que no se sienten atrás y coman snacks mientras están tocando la alabanza. Es muy difícil. Beatriz, la que vieron aquí con la guitarra, ella es nuestra líder de alabanza de jóvenes y cada semana es una guerra. Y se me hace que no es por falta, antes pensábamos, ¿no? Es porque, bueno, a lo mejor tenemos que crecer un poquito más como equipo o a lo mejor necesitamos un equipo de alabanza más como avanzado, pero hemos visto que en realidad lo que estamos enfrentando va mucho más allá de nuestros límites o nuestros problemas como un programa, ¿no? O aún va mucho más allá de una prédica dinámica. Por ejemplo, podemos preguntar en nuestros grupos como, bueno, Dios es grande y es increíble y Él creó el universo, ¿y tú qué piensas de eso? Y me han contestado, pues, yo ya sabía, porque muchos de los jóvenes crecieron en la iglesia y entonces piensan que ya saben todo. Y les decimos, Jesús te ama, y dicen, sí, yo sé. Pero no hay como un momento de saber que ese es un milagro que Jesús les ame o que es increíble que Jesús murió en la cruz por ellos. Porque cuando creces en la iglesia como muchos de los jóvenes han hecho, que yo creo que el 60% del grupo de jóvenes empezó a venir desde que estaban chiquitos. Cuando el peligro de siempre conocer a Jesús es que es muy fácil darlo por hecho. Y dices, sí, claro, Jesús murió por mí. ¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué me puedes decir que yo no sé? Y se vuelve algo muy difícil para nosotros como grupo de jóvenes porque el evangelio y Jesús parecen no tener poder ante sus rostros. Y entonces este fue un llamado, o aún en mi tiempo de oración yo me di cuenta y me acordé aún que no siempre éramos así y aún hay un pequeño remanente que nos demuestra que es posible que los jóvenes sean cautivados por Jesús, es posible que ellos vivan y den sus vidas para amar al Señor. Yo lo hice, tengo amigas que lo hicimos, que a los 12, 13 años fuimos marcados por el Señor y decidimos vivir vidas radicalmente diferentes a los demás.
Entonces yo que pudiera haber sido parte del problema, que porque crecí en la iglesia y sería fácil para mí tomar a Jesús como alguien cualquiera, no fui así. Y entonces me pregunté, bueno, ¿por qué fue que personas en mi generación pudimos escoger al Señor? ¿Por qué fue que nosotros sí nos sorprendíamos, aunque ya habíamos escuchado todas nuestras vidas que Jesús nos amaba? ¿Y cómo es que... ¿Y qué está pasando ahorita? ¿Por qué nuestros jóvenes no responden? Porque en realidad, pues, lo que vemos aquí, creo que lo escribí en el punto C, están llegando más jóvenes al servicio de Holy 58 porque ahora hay más familias en Houses of Light, pero no porque estemos produciendo fieles seguidores de Jesús. Por supuesto, hay un remanente que ama a Jesús, pero muchos de ellos se sienten descalificados. Veo que llegan y algunos quieren decir que sí o quieren dar su vida al Señor, pero están luchando con adicción a la pornografía o están luchando con depresión y ansiedad, o algunos están luchando con ofensa. Están ofendidos con la iglesia, están ofendidos con sus padres, y algunos hasta piensan, bueno, es que si yo le doy mi vida al Señor, gana mi mamá y yo no quiero que ella gane, entonces prefiero no hacerlo. Aunque ellos han querido, como la relación que han visto que sus papás tienen con el Señor les dice que ellos no quieren esa relación. Y eso es algo urgente para mí, o es algo que pesa mucho en mi corazón, porque yo sé que una generación se puede dar al Señor y no tienes que, el evangelio no tiene una edad mínima. Entonces sentía una urgencia en mi corazón de ¿qué hacemos? ¿Por qué están así nuestros jóvenes? Y cómo nosotros como iglesia, no solo como ministerio de jóvenes, pero como iglesia, ¿qué estamos haciendo o cómo podemos ayudar a que salgan de ese lugar? Porque vemos que no es algo como tangible que está limitándolos de recibir el evangelio, pero más bien hay una guerra espiritual por esta generación. Así es. Sí, yo quiero comentar algo, ¿no? Cuando él se vino con esta carga el día, ¿qué día fue? Miércoles. Ella me dijo, papá, pues yo no quiero hacer drama de esto. O sea, de hecho, ella es una persona muy introvertida en realidad, porque incluso cuando nos estaba hablando, estaba llorando, ¿no? Yo le dije, mira, hija, te quiero dar gracias, porque tiene que haber una respuesta como lógica, o sea, de indignación. O sea, no podemos decir, bueno, los jóvenes de la iglesia no quieren nada, están en el servicio así enojados, en sus audífonos, Mom, I want to leave, o sea, no queremos que eso sea lo normal. O sea, no creemos que ese status quo, que esa situación se convierta en la normalidad. Somos una iglesia que tiene 20 años y vimos niños que sus mamás vinieron aquí embarazadas y ahora tienen 20 años y que no quieren nada de Dios, no quieren venir a la iglesia, no tienen pasión por el Señor. En el tiempo de la alabanza no están en una expresión, sino están así como, okay, Entonces como que sentimos, yo le decía, hija, gracias por despertarte a esto, por llamarnos a algo así, porque no podemos tener una respuesta pasiva ante una realidad como esta. Nosotros queremos ver a nuestros hijos en fuego para Dios. Yo creo que ningún padre aquí quisiera ver que su hijo fuera una persona tibia o fría o apática o incluso un ateo. ¿Alguien quiere ver que su hijo sea así? No, todos queremos hijos que puedan seguir los pasos del Señor, no solamente para que no se entrometan en problemas y hagan cosas mal, sino para que cumplan el plan y el llamado que Dios tiene para ellos. Entonces, por eso sí sentíamos en este día domingo o en este fin de semana durante los servicios detenernos un poco. Acabamos de celebrar 20 años de la iglesia, gracias a Dios, estuvo increíble la semana pasada. Pero estos 20 años también es un momento como de reflexión, un momento de evaluar, un momento incluso de retomar cosas que son muy importantes, y por eso sí creemos que esto es básico, ¿verdad? Entonces, queremos decirles que hay esperanza. O sea, no queremos plantear, fíjese bien, por favor, que cuando ya terminando este servicio usted salga y regaña a su hijo, qué mal te portas y es el colmo, hasta me haces quedar mal. No queremos que pase eso, ¿ok? Lo que nosotros queremos es darnos cuenta de lo que está pasando y saber que hay promesas de parte de Dios y que hay esperanza de parte de Dios, que hay una respuesta para que veamos un avivamiento en la siguiente generación. Amén. Amén. Sí, y los quiero animar porque siento que a veces he interactuado con padres que sienten la carga de convencer a sus hijos de que cambien sus vidas.
Y el miércoles justo tuvimos Noche de Padres y Jóvenes y sentí animar a los padres y a ustedes que están aquí, que nos tuvieron el miércoles, que ustedes no son el Espíritu Santo. No es nuestra función. Y yo tampoco, como pastora de jóvenes, no soy el Espíritu Santo. Yo no puedo convencer a un joven a que ame a Jesús. Es imposible. Solo es el Espíritu Santo quien nos puede convencer que el Evangelio es real. Y solo es Él quien que puede mover los corazones de los jóvenes. Entonces, les quiero animar a que no usen esta conversación como un momento, como decíamos, para regañar o para decir, ¿sabes qué? Por eso estás mal. Porque lo que hemos visto también es, por ejemplo, había una joven que fue a un retiro y encontró al Señor. En serio tuvo un encuentro genuino y el Señor empezó a transformar su corazón. Pero luego llegó a su casa y ella tenía eso que todos los jóvenes creo que tienen, que escucha música, ¿no? Su música, ama su música es todo su mundo, cuando se baña, cuando se duerme, cuando se despierta, todo el tiempo música, ¿no? ¿Alguien tiene un hijo así, siempre música? Sí, ok, ella también. Y la música que a ella le gustaba era del tipo que a su mamá no le agradaba. ¿Alguien, ese es familiar para ustedes? O sea, ella escuchaba música así como rap y hip hop y pues esa música a veces usa lenguaje que no es muy bonito o dice cosas de mujeres que no es muy bonito. Y me acuerdo que ella venía y decía, es que mi mamá cuando y dice que ya no escucha mi música, me dice, entonces te llevé el retiro, te mandé el retiro para que quedaras así. O si ella le contestaba mal a su mamá le decía, no que encontraste a Jesús, ¿por qué me contestas así? Y usaba a Dios o el retiro como un látigo, como algo para tratar de hacer que su hija se alineara. Pero me pregunto, imagínense si los hijos de nuestra casa contestaran así. O sea, entonces para eso vas a la iglesia, ¿no? Y no es como padres nuestro llamado, o como padres o como líderes nuestro llamado, usar a Dios o los principios de Dios para ofender a una generación hasta que entiendan. Ese no es nuestro llamado. Lo que yo, mi corazón como líder de jóvenes es ver y entender quién es que Dios creó este joven para ser. Este joven nació por un propósito. Yo quiero ver cuál es ese propósito. ¿Por qué? Porque cuando están haciendo algo que no se alinea con ese propósito, yo no quiero regañarlos. Yo quiero decir, ¿sabes qué? Tú no fuiste creado para esto. Yo sé que esta es tu vida ahorita y esto es lo que conoces, pero hay más para ti. Hay más vida para ti. Tú no tienes que estar deprimido. Y no es como que que se te quite, pero más bien, oye, este no es tu destino, no es tu herencia, no es tu porción. Entonces yo como líder y ustedes como padres, mi invitación es que nos unamos a profetizar sobre una generación, quienes fueron creados para ser. Porque ellos tienen un propósito más grande que venir a la iglesia y estar aburridos o venir y estar arrastrados. Esa no es la porción que Dios tiene para nosotros. Pero su corazón es tener generaciones en fuego, padres e hijos. Así es. Yo quiero comentar algo. O sea, es que miren, en mi experiencia como pastor y como padre y lo que trato a veces con los papás, cuando ellos ven a sus hijos en un error, por ejemplo, le dicen, es que a Dios no le gusta eso, ¿no? O sea, nos gustan las respuestas como rápidas, ¿verdad? O eso es del diablo. Y nosotros no queremos, hermanos, presentar a nuestros hijos la imagen de un Dios que está enojado, como con un látigo o un garrote. ¿Sabes qué? No te portes mal. O sea, pueden tener nuestros hijos, por nuestra manera equivocada o ignorante de hacerlo, pueden tener una imagen de Dios que no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Cuando nuestros hijos se enfrentan, por ejemplo, cosas como la música, lo que pasa con esta jovencita. Yo creo que el punto es no decirle, yo soy tu padre, eso es del diablo, y a ver, de eso te sirvió el retiro, no que muy cristiana. No, tú te pones a platicar con ella, ¿qué hay en esa música? ¿Qué escuchas? Y la idea de nosotros como papás es desarrollar un pensamiento crítico, es una capacidad para discernir lo que está pasando. Porque nuestros jóvenes piensan y ellos necesitan que tú y yo les demos elementos para que puedan saber por qué esa música no les hace bien. ¿Por qué un noviazgo
antes de los 18 años va por mal camino? ¿Por qué? Etcétera. Una serie de cosas donde no es que tú y yo imponemos. Como papá, hermanos, necesitamos aprender cómo ser mejores padres. Necesitan, de verdad, es una hora tan urgente donde yo pienso dos cosas tienen que pasar en el corazón de los padres. Número uno, estar, en esta avivados o en esta pasión por Dios, lo que decimos tanto aquí en la iglesia. Y número dos, entendiendo la narrativa. No tanto ser alguien sospechoso de todo, ver que todo es del diablo, sino entender qué está pasando y tener una respuesta bíblica. Porque Dios tiene respuestas para lo que está pasando en esta generación, hermanos. Y es tiempo de que tú y yo despertemos esta realidad. Miren, hermanos, no podemos estar siempre ocupados o cansados o distraídos. Tenemos que enfocarnos porque esta generación se está perdiendo y nadie queremos que esa generación se pierda. Todos queremos que nuestros jóvenes ardan para Dios, pero eso no ocurre por magia. Me decía un joven, ahorita me preguntaba en uno de los servicios, oiga, pastor, ¿eso que va a pasar nada más va a pasar así? ¿De que de repente va a venir y va a ocurrir? Y le dije, no. La Biblia nos habla, por ejemplo, en Hechos 2, cuando dice que ellos estaban unánimes, orando en el aposento alto, y después de días vino el Espíritu Santo de repente sobre ellos y fueron todos llenos, hablaron en lenguas, predicaron y hubo algo tremendo, pero fue en un contexto de buscar al Señor. Entonces las cosas no ocurren por magia de que lo que será, será, ¿no? No, tiene que ser como que, Señor, vamos a responder a tu llamado. Entonces yo creo que eso es bien importante, ¿no? Me encanta lo que dice, bueno, lo que dice aquí en el párrafo 6D, si quieres, Ilse Marie, hablar de eso. Sí, bueno, una de las razones por las que tengo esperanza es porque esta fue mi vida. Yo a los 13 años fui capturada por el Señor y mi relación con Dios, que era antes de que yo venía a la iglesia con mis papás, se volvió mía. Yo empecé a tomar la iniciativa de dar mi vida por el Señor porque desperté a la realidad de que Jesús es digno de mi vida. Y yo no lo hice sola. Fuimos varios de nosotros que decidimos dar nuestras vidas porque escuchamos un llamado a una vida de ser nazareos. Sorry, se me fue. Pero nazareos. Y fue el mensaje del Duengo en como el 2008, 2009 hasta el 2010 que él estaba llamando a una generación de jóvenes. O sea, empezó con su hijo que tenía 13 años. Llamaba a una generación de jóvenes a que se consagraran, a apartarse, a dejar las cosas normales de joven para darse para el Señor, para transformar el mundo con el evangelio. Y ese mensaje capturó mi corazón. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Y entonces mi vida de preparatoria no fue una vida normal. Yo no hacía lo que hacían mis compañeros. Fui presidente de mi club cristiano. Hice que Marcela viniera a mi escuela a dirigir la oración contra el aborto en mi high school. Tenía una amiga que abrió un cuarto de oración en su high school durante las horas de lunch. O sea que yo sé que es posible porque yo lo viví. Y o sea, me rehúso a creer que esa generación, mi generación, vio la mejor parte de lo que Dios tiene para los jóvenes. O sea, yo no creo que las generaciones, y esto es en el párrafo D, no creemos que las generaciones anteriores hayan sido el clímax de este movimiento de Dios. Más bien tenemos hambre de ver a los jóvenes experimentarlo y que Jesús tenga su herencia en nuestra generación y en las venideras. Él es digno de nuestras generaciones, Él es digno de nuestra pasión, Él es digno de que rompamos con nuestra rutina y lo busquemos desesperadamente. Es hora de que surja una nueva generación de intercesores. Es hora de dejar de pelearnos entre nosotros y comenzar a luchar por lo que Dios nos creó para hacer. Es hora de hacer guerra por nuestros jóvenes y debemos ser nosotros los que lo hagamos. A mí me encanta eso. Esas palabras son las palabras que él se escribió. Y algo que hemos estado mencionando en los otros servicios es que, mire, su joven no es su enemigo. Uh-huh. Y joven, tu enemigo no es tu papá. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, no es como que tú me estás atacando a mí, me haces enojar, no me haces caso, estoy muy frustrado contigo, sino que hay algo espiritual que está ocurriendo y nosotros tenemos que tener la capacidad de discernirlo y de usar las armas poderosas que Dios nos dejó para confrontar esta batalla espiritual
y ver cómo el reino del Señor irrumpe. Yo he creído mucho esto, hermanos, quiero decirles esto. Yo creo mucho en lo que pasó entre Elías y Eliseo. Elías fue un hombre que recibió un llamado, pero Eliseo tuvo una doble porción. Yo he creído esto, ok, si nosotros, yo ya tengo casi 60 años, recibí algo, yo espero que la generación de los de 40 y de los de 20 y tantos reciban el doble y hasta el triple. O sea, no tenemos por qué pensar que la historia anterior fue la mejor y que ya no va a regresar. Nuestra esperanza, de acuerdo con lo que la Biblia dice, es que la gloria, mire, si las tinieblas están cada vez más intensas, la gloria también va a ser más intensa. Que si Satanás hizo cosas horribles en el pasado, Dios va a hacer cosas mucho más gloriosas en el presente y en el futuro. Esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. Y precisamente, yendo para el punto 4, por eso estamos haciendo un llamado, hermanos queridos, a la oración y al ayuno. Miren, hermanos, no tenemos tantas técnicas psicológicas, tantos eventos que son súper cool. Tenemos estas cosas que Dios nos dio. Dios nos dio la estrategia de orar y de ayunar. Y si yo les contara en mi propia experiencia con mis hijas, déjenme compartirles esto así como vulnerablemente. Yo pues soy papá, ¿verdad? De estas jovencitas. Y la verdad, mi padre biológico fue una persona que estuvo muy desligada. Yo no supe cómo es un papá. En realidad nunca lo vi. Pues mi pastor, el papá de Benjamín, fue un hombre que me enseñó muchas cosas de disciplina, de conexión, de cariño, porque yo no viví eso. Ahora, yo actualmente como papá no me siento capaz, pero lo que sí sé, Señor, digo, no sé cómo responderle, no sé qué decir, no sé si debo ser demasiado estricto o darle permiso de todo, pero una cosa sí sé, voy a orar y voy a ayunar. Y mis hijas sabían, mi papá está orando por mí. A veces ellas decían, cuéntales, ¿no? Que cuando algo malo iba a pasar. No, sí. Si Sharon y yo en algún momento nos pasábamos separadas, o sea, si yo estaba en la escuela y entraba a una situación donde yo sabía que no debería de estar, me empezaba a doler el estómago. Y literalmente me quería enfermar, así iba hasta vomitar y entonces sabía, me tengo que salir de aquí. Pero lo mismo le pasaba a Sharon. Si ella estaba en una situación donde a lo mejor había gente o cosas que ella no debería estar haciendo, se enfermaba del estómago. Y entonces un día las dos nos pusimos a platicar y nos dimos cuenta, esas son las oraciones de mi papá. No nos deja estar en paz, no podemos hacer las cosas que hacen los demás porque literalmente nos queremos enfermar. Sí, así es. Sí, yo lo que veía, hermanos, es que el Espíritu Santo, como decía mi hija, o sea, nosotros no somos el Espíritu Santo, no podemos forzarlos a creer y presionarlos o manipularlos para que crean, pero sí podemos orar. Número 1, ser un ejemplo de alguien no perfecto, pero por lo menos sincero, honesto, vulnerable. Y número 2, mostrarles que tenemos un deleite en Dios y podemos orar. Tú puedes, mira, hermano, muchos de nosotros venimos de trasfondos bien difíciles. Tal vez tú viviste alcoholismo, drogadicción, lo que sea, ¿verdad? Pero lo más importante es que ahora en Cristo Jesús, todos nosotros tenemos acceso a estas armas, a estas promesas de Dios. Y nuestra meta es llevarlo a cabo. Voy a leer este pasaje de Joel 2, del 12 al 16, que es un pasaje que nos encanta. Dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Esta primera parte quiero mencionar algo rápido. Mire, está diciendo el prerequisito o lo que se necesita para que Dios empiece a obrar es una genuina conversión. Hermanos, nosotros, escuche bien, tenemos que vivir un cristianismo que es real, no perfecto, pero que es honesto, que reconoce sus luchas y aún sus errores y sus caídas. Dice, conviértanse. Si nosotros queremos que nuestros hijos amen al Señor, tiene que empezar por nosotros los padres. Yo siempre lo he dicho y lo repito, que el avivamiento de la siguiente generación empieza en el corazón de los padres. O sea, si yo estuviera en una cuestión de tibieza, de indiferencia, mis hijas dirían, la religión del domingo es bien aburrida, mejor me voy a hacer otra cosa. Pero si viene un papá que está tratando de amar a Dios y que está luchando y que es honesto, ellas pueden decir, Dios es real, Dios sí existe, ¿verdad? Entonces, el primer llamado o la primera parte de este llamado es conviértanse. Lo segundo que dice aquí, dice, rasguen su corazón y no sus vestidos. O sea, no se trata de algo superficial, no se trata de una costumbre religiosa, se trata de algo que está en lo más profundo de tu corazón. Si tú estás luchando, hermano, con pornografía, con ira, con cualquier cosa, ven para que te ayudemos.
Nosotros queremos ayudarte en tus luchas. Tú no estás solo. La familia de la iglesia ha diseñado programas, ha diseñado retiros para que juntos peleemos nuestras batallas. Entonces tú no estás solo, ¿verdad? Y me encanta lo que dice aquí. Dice, porque misericordioso es el Señor. O sea, está diciendo, yo quiero manifestarme. Yo quiero obrar. Yo quiero que ustedes experimenten mi poder. Dios no está enojado con nosotros, hermanos. ¿Oyeron bien? Dios no está enojado. Si tú le has regado, dices, ¿sabes qué? Con papá le he regado. Me he enojado, lo he ofendido, le he dado mal ejemplo. Ok, dice el Señor, no te preocupes, yo tengo misericordia. O sea, Dios dice, yo tengo misericordia de ti. Por eso podemos hacer esto del ayuno. No porque seamos perfectos, pero porque Dios tiene misericordia. Dice la Biblia que la gracia de Dios nos lleva por encima de nuestra debilidad. Dice, bueno, tú no lo hiciste bien, dice el Señor, pero yo te voy a ayudar. Te voy a dar lo que necesitas para triunfar. Y luego dice aquí algo bien tremendo. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Algo bien importante que está pasando aquí. Les platico rápido el contexto histórico de esta promesa. El libro de Joel tiene 3 capítulos y fue escrito antes de 3 juicios que venían. Venía un juicio para la nación de Israel y el Señor en el primer capítulo les dice lo que está pasando. Está pasando algo que nunca ha pasado antes. El Señor empieza a decirles, y eso requiere una respuesta de ustedes como la que no han tenido. Ahora dice, si no entienden, entonces viene un juicio más severo. Primero es la langosta y luego es un ejército. El Señor empieza en este capítulo 2 a decirles, yo no quiero que quede maldición, yo quiero que quede bendición, pero necesitas responder a mi invitación. Hermanos, Dios no quiere que tu familia sufra, que sea una más en la tragedia de las familias que fracasaron, que tu hijo terminó en las drogas, que tu hijo que era cristiano ahora es un ateo. No, Dios dice, Señor, no, yo quiero manifestarme, yo quiero restaurarlos. Ese es el corazón de Dios. Entonces, por eso en el versículo 18 dice, toquen trompeta en Sión, proclamen un ayuno, convoquen la asamblea. Y dice en el versículo 16, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Está diciendo, es un llamado general. No es solamente como que, los líderes, hermano, usted que es la líder, ore mucho por mi hijo porque yo no tengo tiempo. No, está diciendo, júntense todos, ancianos, jóvenes, novios, bebés, niños, todo mundo, reúnase. Está sonando una trompeta de parte de Dios para convocarnos a todos nosotros como iglesia y como una familia espiritual, hermanos. Y luego dice aquí algo impresionante en el 28, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios dice, voy a alcanzar, voy a tocar a todos, al más viejo y al más joven, al más apático y al más religioso. Dice, voy a derramar mi espíritu sobre todos. Dice algo tremendo, dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Yo les decía en el servicio anterior que esta promesa fue la que yo oré muchas veces por mis hijas. Digo, Señor, tú dijiste en tu palabra que mis hijas iban a profetizar. Y yo te pido, Señor, concédeme esto. Y les comentaba que la semana antepasada, cuando predicó Ilse, nosotros estábamos de viaje en Guatemala y El Salvador. Amén. Nos encantó ir. Y yo la vi predicar a través de Facebook y le mandé un texto y le dije, hija, me conmueve lo que estás hablando, me toca mi corazón y le doy gracias a Dios por tu vida, porque esta profecía de que nuestros hijos van a profetizar se cumple. Y no solamente se cumple en la vida del pastor Nets Gómez, se cumple, es para ti, mi hermano. Esa promesa no es para una gente muy espiritual o muy educada o muy elevada, es para el pueblo de Dios. Dice, tus hijos y tus hijas van a profetizar. También dice, tus ancianos van a soñar sueños. Dice, las personas adultas van a tener una visión del futuro. Yo te voy a dar un sueño, te voy a dar una claridad profética de lo que está pasando. Está tremendo. Dice, vuestros jóvenes verán visiones. Imagínate jóvenes que en vez de estar confundidos tienen una perspectiva clara de lo que pasa, tienen una visión para su vida, una visión de su llamado. Esta es una promesa de Dios para nosotros, pero se da en el contexto del ayuno y de la oración. ¿Quieres mencionar algo? Sí. Sí, yo creo que lo que he visto y lo que aún impactó mi propia vida no fueron papás. O sea, yo sé que mi papá es una leyenda, es Pastor Nets, pero en realidad
como su manera de ser como padre conmigo nunca fue yo soy el pastor, como que hazme caso porque yo soy tu papá, pero siempre fue desde un lugar de humildad y de oración. Creo que mi papá jamás me dijo algo que no había consultado con el Señor. Porque, y aún así, si me decía algo y yo decía, es que la manera que me dijiste eso me hirió o no te entendí o siento que no me estás entendiendo. Él nunca sintió como la necesidad de defenderse, pero más bien me decía, perdón, yo estoy aprendiendo o estoy creciendo y está bien. Entonces, y aún los estudios que han hecho para ver por qué se van los jóvenes o qué hace que permanezcan, dicen que solo permanecen cuando tienen una generación de adultos que comparten su jornada con ellos. O sea, y es la jornada, son las partes difíciles y las partes fáciles, las partes de lucha y las partes gloriosas. Ellos quieren ver, no que no estás luchando, pero que luchas pero permaneces. Quieren ver un papá que no se da por vencido aunque las cosas estén difíciles. No significa que su papá nunca enseña que las cosas no están difíciles, pero más bien desde ese lugar dice, voy a permanecer porque yo sé que el Señor es bueno y en medio de esta cosa difícil, Él va a llegar. Y aún quiero extender esa invitación para los que no tienen hijos en esta casa, los que no, a lo mejor no son padres de familia, pero los jóvenes necesitan madres y padres espirituales que los vean y aún dentro de la iglesia los saluden. Me estaba diciendo el pastor Fernie que él saluda a los jóvenes y se le quedan viendo así como que hello, pero dice, pero a mí no me importa porque yo quiero que ellos sepan que estamos aquí por ellos. Entonces aún los que no tienen hijos en la casa, o los que están entre las generaciones que todavía no tienen hijos, que son jóvenes, este es nuestro llamado como cuerpo todos juntos. Es algo que el Señor está haciendo con su iglesia, con su cuerpo, no solo en las familias individuales. Y los adultos que más impactaron mi vida fueron los que afuera de mis padres me hablaban de mi identidad y me decían sobre cuál es mi llamado. ¿Por qué? Porque a veces los papás repiten las cosas una y otra vez, ¿no? Es que tienes un llamado, es que eres increíble. Y yo a mi papá le dejé de creer cuando tenía como 13 años. Pero hubo personas en mi vida que siempre me confirmaban lo que ellos ya me decían. Entonces, mi llamado para los que no son padres de familia es sean esas personas. Sean las personas que confirman para los jóvenes o les dicen otra vez lo que sus papás ya les están diciendo, pero de una manera cubierta en amor, que dice, que lo ves en la iglesia y en lugar de decir, ay, me tocó junto al niño apático que siempre se duerme. No, o sea, más bien voltear a verlo y sabes que tú tienes un llamado sobre tu vida. El Señor te creó para un propósito y yo creo en ti. Y ya regreso a mi alabanza normal o lo que sea, pero porque ese es el lugar donde el Señor nos equipa para hacer nuestro llamado y nosotros somos las personas que podemos despertar esa pasión en los jóvenes, seamos padres o no. Este es un llamado para todos nosotros y aún el avivamiento en la siguiente generación es importante no solo para nuestras familias, pero para el futuro de la iglesia y lo que el Señor quiere hacer en los últimos tiempos. Entonces, quiero asegurar que todos sepamos que este es nuestro llamado. No es por ser madre o ser padre o ser hijo o hija, pero más bien, si estamos en este lugar es porque esta carga es nuestra. Así es. Amén. Gracias, Ilse. Sí, algo que me encanta, aquí Ilse dice en el párrafo C, dice, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos avivamiento, y el avivamiento comienza cuando buscamos desesperadamente el rostro de Dios. Queremos hacer esto con nuestra familia de la iglesia, porque todavía no estamos cerca, página 3, de vivir en la medida de la presencia y el encuentro que Dios quiere desatar en medio nuestro. Hermanos, si hemos vivido algo, pero hay mucho más. Tu hijo tal vez fue para un retiro y le gustó, o no sé cómo regresó, pero yo quiero decirte que hay mucho más. Pero la pregunta es si vamos a contender por eso. Si es que realmente vamos a luchar delante de Dios a favor de nuestros jóvenes o no, o vamos a dejar que las cosas pasen así. Fíjese, nosotros creemos que es hora que dice de que lo tomemos por la fuerza. Es hora de luchar por nuestra herencia. Jesús dijo aquí en Mateo 11, versículo 12, versículos 16 y 17, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Este versículo se ha confundido mucho, pero lo que este versículo quiere decir es esto. Cuando Dios hace un llamado, la violencia es una respuesta radical. Cuando Dios dice, ¿sabes qué? Pueblo del Señor, ayuna, el pueblo del Señor dice, voy a entregarme con toda esta tarea.
Dice la Biblia que la forma, fíjese bien todos, en la que el reino de Dios opera es cuando alguien responde radicalmente a las invitaciones de Dios. ¿Están oyendo? La forma en la que el reino opera es cuando las personas responden, las familias, los señores, las señoras, responden radicalmente, porque muchas personas oyen el llamado del Señor, pero no responden y no pasa en sus vidas. Pero es porque el reino opera con los que responden radicalmente. Tal vez dices, yo no sé ayunar, pastor, nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es una invitación de Dios. ¿Por qué? Porque es una hora urgente. ¿Por qué? Porque lo necesito, aunque no soy muy espiritual, tengo mis luchas todavía, me enojo con mi esposa, a veces no quiero venir ni para la iglesia, pero yo quiero responder radicalmente porque yo necesito del Señor. Algo que dice aquí Jesucristo en el versículo 16 y 17 es tremendo. Dice, ¿con qué puedo comparar esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos, tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Hay personas que uno les cuenta eso y como que, ya, ¿no? O sea, dice, hay una especie de indiferencia. Y dice, Señor, tengan cuidado de no ser una generación así. Que se les da un mensaje de alegría y como que, ya. O se les da un mensaje, vamos a ayunar y como que, ya. Dice, no. Dice, no pueden ser ustedes una generación que pasa como indiferente ante un llamado del Señor y ante un estilo que demanda el Señor. Quiero que sea radical. Si lo vas a hacer, hazlo con todo tu corazón. Amén. Entonces yo siento, hermanos, que debemos ser una generación que despierta a este llamado que Dios está haciendo. No porque seamos religiosos. Yo repito, no quiero ponerles más carga. Yo sé que todos ustedes trabajan, tienen necesidades, tienen desafíos en su vida, a veces están enfermos, tienen problemas de familia. Esto no es cargarlos, es más bien despertarnos. En medio de todo esto que está pasando, ¿sabe por qué? Por amor a nuestros hijos. Yo quiero decirles esto. Tengo en esta iglesia 20 años pastoreando, por la gracia del Señor, desde que iniciamos en la sala de nuestra casa. Y he visto niños que, de hecho, las mamás venían aquí y estaban embarazadas de sus hijos y ahora sus hijos ya tienen 20 años. ¿Verdad? Otros llegaron de 7, ahora tienen 27, etc. Y a mí me sorprende que aún que crecieron en la iglesia no son cristianos. No se les hace como, oh my gosh, ¿por qué será que un joven que vino toda su vida desde el programa de niños, el campamento de niños, aquí nos cansamos de tener, hermanos, escuela bíblica de vacaciones, campamentos para niños, retiros para los grandes, eventos para jóvenes, servicio de jóvenes, y a pesar de la intensidad de los programas, muchos de esos jóvenes no son cristianos y no quieren nada de Dios? ¿Cómo ven eso? Yo creo que es una cosa que debemos decir, Señor, no podemos contentarnos con un fracaso de este tamaño. Queremos triunfar y queremos ver a esta generación en fuego para Cristo. Mire, cuando vimos a Marcela, a Shirley que está ahí atrás, o sea, yo recuerdo, ellas estaban, ¿qué edad tenías? ¿Tú tenías 20 años cuando llegaste aquí, hija? Ya, 23. Ella era una joven que venía del mundo. Lo mismo Shirley, tenía creo que 17, 18 años. Pero estas jóvenes fueron atrapadas por el mensaje de los nazareos, por el mensaje de la oración, se metieron en ayuno y empezaron a despertar a otra generación y ahora están sirviendo a Dios. Entonces, eso que pasó, hermanos, no tiene que ser el momento glorioso de la iglesia que ya pasó. Creemos que vienen cosas más grandes todavía para los hijos de ustedes. Amén. Hay un caso aquí en la Biblia, en el siguiente versículo que tengo en el párrafo D, que es el caso de Mateo 17, 15 al 21. Se los cuento rápido. Dice la palabra que una vez llegó un papá que traía a su hijo y su hijo estaba endemoniado. Dice que este demonio atormentaba a su hijo que sufría mucho. A veces el demonio lo aventaba para el fuego. Este muchacho echaba espumarajos por la boca, le daban convulsiones. Y dice que lo trajo a los discípulos y que no lo pudieron echar. Dice que estaban ahí y no pasaba nada. Entonces Cristo le pasa esta situación y Jesús responde ahí en el versículo 19. Viniendo entonces los discípulos dijeron, dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Y aquí dice algo tremendo, dice, pero este género, esta clase de problemática, esta clase de demonio, dice, no sale sino con oración y ayuno. O sea que hay una cierta situación que demanda algo más allá de lo normal. O sea, está padrísimo que usted venga los domingos, lo felicito, lo bendigo, le agradezco, bravo. Pero esta situación requiere más de usted. Requiere ayuno y oración.
Y yo sé que el ayuno es un lugar difícil de que, ay, pastor, o sea, ayuno, ni me diga, ¿verdad? Porque yo, la verdad, a veces no como en media hora y me duele la cabeza y casi parezco bebé, que necesito mi mamila cada 3 horas, ¿no? Pero yo quiero decirles que nosotros tuvimos un ayuno los primeros 21 días del año, como lo que hemos hecho todos los años, pero yo siento que ese ayuno de 21 días fue lo que dio lugar a esto. O sea, ese ayuno, dijimos, Señor, te necesitamos, queremos verte en la década del 2020 más, fue lo que despertó el corazón de Ilse y ahora se nos está invitando a otro ayuno. Usted diría, pero es mucho ayuno. Diga, Señor, hermano querido, esto amerita más todavía, porque no estamos lidiando con un problema pequeño, es un problema serio, hermano. El que nuestros hijos pierdan la fe, el que nuestros hijos no quieran de Dios, no es cualquier cosa. Por eso tenemos que responder como Dios nos pide. Y mire, aquí se quiero leer rápidamente en el párrafo E. Dice, estamos empezando un ayuno de 40 días. Algunos participamos en el ayuno de Daniel de 21 días que tuvimos al principio de año y consideramos que este ayuno es el que desencadenó este otro. La idea es considerar un tipo de ayuno que fomente la oración, la comunión y la urgencia del momento. Mire, voy a decirle algo. Tal vez usted diga, bueno, yo nunca he ayunado, no sé, se me hace raro esto que me está diciendo. O tal vez yo padezco de una enfermedad, tengo un problema de azúcar o de algo. Decirle, ok, hermano, usted puede tal vez abstenerse de ver 2 telenovelas al día y dedicarse a buscar el rostro del Señor por sus hijos. O sea, este ayuno está al alcance de todos. Usted puede, ¿sabes qué? Voy a abstenerme de mis redes sociales 1 hora por causa de mis hijos. 1 hora para rogar al Señor y para insistir delante de Él. Señor, queremos ver una generación en fuego para ti. No aceptamos que se pierdan, que se alejen, que sean incrédulos. Aceptamos tu promesa de que ellos serán profetas, de que ellos serán una generación llena del Espíritu Santo. Así es, hermano querido. Mire, yo siento algo. No sé si ya lo dije aquí que lo del listeo que es el doble, lo dije ya en esto, lo dije en el anterior, no me acuerdo. Ok, en este. Entonces yo creo que hermanos, si nosotros vivimos algo, esperamos que ellos vivan el doble de esto. Entonces, coméntanos un poquitito cómo está lo de los 40 días. Sí, entonces estamos invitando a unirse a un ayuno que puede ser algo sencillo. Yo lo que les digo a los jóvenes cuando les enseñamos a ayunar es que escojo algo que normalmente es un refugio para mí. O sea, por ejemplo, si me siento estresada y normalmente quiero ir por un café, ese es la cosa que ayuno. ¿Por qué? Porque cuando quiero ir a ese lugar, me acuerdo, no estoy yendo a ese lugar porque estoy buscando más al Señor. Amén. Entonces, algunas personas, especialmente los jóvenes, escogen ayunar medios masivos o medios sociales, porque es eso, ¿no? Que cuando me aburro o estoy en una situación social donde no quiero estar, quiero meterme a mi celular. Entonces, en ese momento, en lugar de meterme a mi celular, digo, es que estoy buscando al Señor. Y entonces uso ese momento para orar, para buscar más al Señor. Y entonces esa es la base de nuestro ayuno. Y vamos a también, la otra parte del llamado de Joel 2 es llamar una asamblea solemne. Y lo queremos estar haciendo durante los 40 días, o sea, desde el 1 de febrero hasta el 12 de marzo vamos a estar teniendo reuniones de oración todos los días de la semana. Durante los sets de casa de oración. Entonces aquí en el punto F están las horas. Los lunes es de 8 a 10 p.m. se llama Burn Night vamos a contender por los jóvenes y por los padres. Martes es de 7 a 9 p.m. miércoles de 7 a 9 p.m. O sea, el servicio de jóvenes se va a volver un tiempo para contender por los jóvenes y aún cuando lleguen vamos a tener equipos que les profeticen y les hablen de quién el Señor dice que son. Y el jueves de 6 a 8 y viernes de 8 a 10 a.m. No tienen que venir a todos, pero si hay una de esas horas que puede estar aquí y dedicar tiempo, les animamos a que vengan, porque parte de nuestro poder como iglesia es que somos eclesía, o sea, somos un cuerpo que gobierna. Todos juntos podemos traer los decretos del Señor del cielo a la tierra, pero eso solo sucede cuando lo hacemos juntos, cuando nos ponemos de acuerdo en su nombre y empezamos a desatar lo que está en el cielo, las promesas que Él tiene en la tierra. Entonces, es tan importante para nosotros hacer esto juntos. Amén. Entonces, es una invitación, hermanos, la invitación está abierta para todos ustedes que aman al Señor y que aman a sus hijos son parte de esto. Y aún como decía ese, si no tienes hijos, también puedes ser padre para una generación, para esta generación. De verdad, qué importante. Yo he visto personas que son solteras
y que se han dedicado a amar a los jóvenes y han sido una bendición, hermanos. Son padres espirituales de esta generación. Entonces, en el número 5 romano, ya es casi lo último, decimos que se necesita que los padres y madres entren en acción. La función de la paternidad y la maternidad es una de las más importantes de nuestro tiempo, pero en realidad es una de las más atacadas y subestimadas. Hermanos, quiero decirles aquí, ¿cuántas son mamás de las que están aquí? Hermanas queridas, amén. Yo quiero decir algo, tu trabajo como mamá es de los trabajos más importantes. Ustedes son las que discipulan. Ustedes son las que en medio de la rutina de la casa, el quehacer y las presiones, las enfermedades, oran por sus hijos, les comparten. Cuando ustedes se sienten mal, pueden ser vulnerables. Hermanos, las primeras discipuladoras son las mamás. Y yo felicito a los hombres que apoyan para que su esposa se quede en la casa con los hijos, sirviendo como ama de casa y como madre. Esto es súper importante, hermanos. Yo quiero de verdad que nosotros entendamos el valor de la paternidad, porque muchas veces las personas dicen, ok, pues tenemos deudas, los dos tenemos que trabajar. Y entonces las personas se van al trabajo y dejan a los hijos a merced de los medios masivos, de las pandillas, de las malas influencias, y no han estado allí, hermanos. Y luego ya quieren corregirlo cuando ya está todo echado a perder. Entonces, el llamado de fungir como padres y madres es uno de los más importantes. Yo quiero animarles a que entremos en ese lugar, hermanos. Tú eres importante. Tú no tienes que estar aquí en un púlpito para hacer una influencia. Con que tú seas una influencia en tu hogar, estás cumpliendo el plan de Dios. Esto es súper importante, hermanos. Fíjense bien, algo que hemos visto que está pasando, escuchen bien, con mucha atención esto que voy a decir, es que los jóvenes sienten que no necesitan a los adultos. Vivimos en una generación, en un momento en que un joven puede pensar, si yo pongo un video en YouTube y se vuelve viral, me gano un dineral, no necesito a nadie. Vimos la entrevista de un joven, otra vez se le enseñé a varios, que salió con Dr. Phil, un muchacho que dice que él tiene, que sus videos son virales porque va a una tienda y se come un helado y luego lo regresa, o se lava la boca con un enjuague bucal y luego lo pone otra vez en la repisa, y su video se hizo viral. Entonces lo entrevistó el doctor y dice, oye, ¿qué dice tu mamá? Dice, mi mamá, ella no es nadie, ella no tiene seguidores. Dice, pero es tu mamá. Dice, pero es que ella no es relevante, yo no quiero hablar con ella. Dice, pero, porque le dice este joven, cuando tú te haces famoso, te tienes que desentender de la gente que no es famosa. Entonces mi mamá, si ella empieza a tener seguidores, tal vez yo le haga caso. Oye, eso lo tengo grabado. Es increíble porque los jóvenes sienten que como tienen información en el internet y pueden tener acceso al dinero, creen que no necesitan a los adultos. Hermanos, los jóvenes necesitan a sus padres y los padres necesitamos a los hijos. Hermanos, muchas veces uno como adulto dice, es que mi joven no me entiende, no hablamos el mismo idioma, él está metido en su celular, entonces mejor cada quien por su rollo. No, hermanos, no vamos a permitir que los conflictos o que las cosas de esta cultura nos separen. Vamos a estar unidos y vamos a triunfar. Dios nos va a entregar un futuro glorioso porque vamos a unirnos como generaciones. Vamos a romper, hermanos, toda contienda. Mire, Dios es un Dios de generaciones. Dios ama. Fíjese cómo dice aquí en este versículo de Éxodo 3:15. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Dice, este es mi nombre para siempre y con él, dice, se me recordará por todos los siglos. Hermanos, Dios quiere a los abuelos de 60 o más, a los padres de 40 más o menos y a los jóvenes de 20. La unidad, escuche bien, hermanos, de estas 3 generaciones es clave. Satanás quiere meter división, quiere meter rebeldía, quiere que los jóvenes estén ofendidos, quiere que haya esta contienda entre nosotros. De hecho, Pablo, aquí en 2 de Timoteo 3, describe, mire, Pablo hace 20 siglos escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo. Pablo dice esto, también debes saber esto, le dice Pablo a su hijo Timoteo, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué van a ser tiempos peligrosos? Dice, los hombres serán egoístas, interesados solamente en ganar más y más dinero. Es lo que vemos ahorita, una generación obsesionada por el dinero. Dice, orgullosos y vanidosos. Vivimos en la era más vanidosa de la historia, hermanos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos
y no considerarán nada sagrado, ni la vida, ni el matrimonio, ni el sexo, ni nada. Dice Pablo aquí, no amarán ni perdonarán. Hermanos, dice Pablo que una característica del último tiempo es que la gente no iba a amar, ni se iba a perdonar. Estoy sentido contigo. I'm angry at you. I don't want you in my life. You know what? I hate you. Muchos jóvenes viven en esta dinámica. Y dice Pablo, eso es lo peligroso de este tiempo. Es que la gente no sabe perdonar, sabe odiar, sabe desquitarse, sabe estar resentida, pero no sabe perdonar. Dice Pablo, eso es peligroso. Dice, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. What? Pablo estaba describiendo, hermanos, el peligro del último tiempo. ¿Y sabe qué es la estrategia que el Señor ha planteado para nosotros? Dice, mi estrategia no es que voy a traer a Elías para que nombre presidentes cristianos o para que cambie las leyes. Voy a traer a Elías para que reconcilie a los papás con sus hijos. La estrategia maestra de Dios en el último tiempo es la reconciliación de las generaciones. Hermanos, esto es bien importante, que nosotros como padres e hijos nos reconciliemos y nos unamos, y Dios a esa generación unida le entrega la tierra prometida. Si quieres comentar un poco de eso, Isa. Sí, bueno, de hecho, si bajamos un poquito al punto D, me gustaría leerlo. Porque por más grandioso que sea el ministerio de jóvenes, solo vemos a sus hijos de 2 a 3 horas a la semana. Viven en casa, empapados de lo que sea que tengamos ahí. Mi pregunta para ustedes, nosotros, es ¿cuál es la fragancia de nuestros hogares? ¿Quién le estamos mostrando a nuestros hijos e hijas que es Jesús por la forma en que vivimos, por la forma en que les hablamos? Este es el cambio que debe suceder en nuestras vidas, que solo hablemos, caminemos, vivamos e incluso pensemos como lo hace el Padre Celestial. Él quiere una familia, Él quiere a nuestra familia. O sea, Dios quiere una familia, quiere que nos parezcamos a Él. Y mi pregunta es si en nuestras casas, nuestros hogares, nos parecemos a Él. Porque ese es su corazón y eso es lo que va a transformar el mundo y nos va a preparar para su venida. No es con leyes diferentes, gobiernos diferentes, pero es cuando las familias entienden su lugar delante de Dios, que es que Él en realidad no quiere una organización, no quiere un movimiento, quiere una familia. Así es. A mí me encanta esto, gracias, dice. Fíjense, dice ahí en Lucas 1:17, cuando habla acerca de lo que iba a hacer Juan el Bautista antes de la primera venida y que tiene que ver con lo que va a hacer Elías antes de la segunda venida, dice lo siguiente, dice, este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Hermanos, necesitamos en este tiempo el espíritu y el poder de Elías. ¿Estoy oyendo bien? Necesitamos en esta hora urgente de la historia el espíritu. Voy a explicar qué es el espíritu. Es la actitud, es ese llamado y también ese poder de Elías. Y dice, ¿qué es lo que va a hacer Elías? Dice lo siguiente. Dice, para reconciliar a los papás con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. Es tan importante, dice, que hay un cambio en el paradigma donde va a haber una reconciliación y se va a preferir la obediencia que la rebeldía. Fíjese, yo estaba pensando a lo que he mencionado en los otros servicios. Yo decía esto. A veces, hermanos, fíjese bien, nuestros hogares están llenos de cosas, pero están vacíos. La Biblia dice, más vale, dice, una casa donde hay paz que una casa llena de contiendas, dice, llena de provisiones donde hay contiendas. O sea, lo que la Biblia dice es esto. Más importante que tener tu casa con el último televisor, el último iPhone, la última cosa, necesitas una casa donde hay paz. Y por eso tú necesitas valorar diferente. Como familia, no vamos a endeudarnos más. Vamos a procurar mejor estar menos ocupados para estar más conectados. Porque esa conexión va a salvar a nuestros hijos. Un gran peligro, hermano, de las generaciones es la desconexión. Ahorita nos estaba mostrando Víctor un video bien interesante fíjese bien, este papá llevó a su hijo para Disney World, allá en Florida, el día 4 de julio, y están los fireworks, están los juegos pirotécnicos así. Imagínate, los mejores del mundo, ¿verdad? Así se ve la gloria que hace de los salen y truenan y todo lo que sea. Y sabe que su hijo está junto a él en su tableta. Imagínense nada más, el papá está
en el balcón viendo toda esta escena impresionante de luces y música y el niño está en otro rollo. Increíble que el papá pudo pagar un dineral para irse a Disney World para ver los juegos pirotécnicos y su hijo está en otro planeta. Entonces, esta reconexión de las generaciones, hermanos, es clave. Y Satanás sí nos quiere dividir. Yo les decía ayer cómo es que a mí me sorprende que el iPhone, y no quiero satanizar al iPhone, yo tengo iPhone y me encanta el iPhone. Lo tuve más desde el principio, o sea, se los confieso. Pero algo que tiene iPhone es que tiene una manzana mordida. Es decir, la manzana representa comer del árbol del conocimiento, que fue lo que fue la caída. Es decir, el iPhone te presentó, aquí tienes todo esto para ti. Con un clic puedes tener marihuana en tu casa, pornografía allí, puedes tener de todo. Como que es un acceso abierto a todo, pero el problema es que eso, hermanos queridos, está produciendo que los jóvenes se desconecten del mundo, que queden a merced, y precisamente lo que decía Ilse, increíble que los jóvenes a la edad de 14 están deprimidos, tienen ataques de ansiedad, se están cortando, están adictos a la pornografía, se quieren morir. Uno diría, oye, pues si tienes entretenimiento, tienes videojuegos, tienes un carro enorme, ¿qué no debes estar feliz? Pues no están felices. Porque sabes que esas cosas no le dan la felicidad. Cristo le da la felicidad y la relación les da felicidad. Esa es la verdad. Sí, y creo que todo eso no es para ponernos como en guerra, como si están los jóvenes aquí y dicen, sí, están solo hablando mal de mi generación, solo están diciendo todo lo que está mal con nosotros. Yo me indigno por la generación de jóvenes porque son personas con tantos talentos. Sí. Son personas que son súper inteligentes. Cuando logramos que se despierten y entren en conversación, dicen algunas cosas tan increíbles. Pueden ver a Dios de una manera que nosotros no la vemos. Y entonces creo que la guerra es tan fuerte porque ellos tienen tanto que dar, tanto Sí. que necesitamos. Así es. Nosotros necesitamos la frescura y la energía y la pasión que los jóvenes traen a este movimiento. Así yo digo amén. Sí, o sea, no es para que señalemos, no sé, los jóvenes a los adultos y digan, es que ustedes no me entienden, o al revés, como que empezar un movimiento para corregir a todos los jóvenes, pero más bien es pedirle al Señor un corazón para la generación que no es la mía. Así O sea, es. si yo soy joven, Señor, ayúdame a ver a los adultos como tú los ves. Enséñame cómo entenderlos, aunque a veces siento que solo me están regañando. O enséñame cómo amarlos, aunque parece que solo me dicen las cosas negativas. Y del otro lado, como padre, es decir, ¿cómo puedo amar lo que me está diciendo mi hijo o lo que me están diciendo los jóvenes? Porque lo que tienen los jóvenes es que pueden señalar muy rápidamente todo lo que está mal. Te dicen, es que no me hables así, es que estás mal, es que le hablaste mal al mesero, es que no sé qué. Y esas cosas, ese corazón de justicia que tiene la generación joven, es algo que el Señor puso ahí. Es algo que nos ayuda a no quedarnos en el mismo lugar, pero no estancarnos, pero más bien estar creciendo como pueblo de Dios. Entonces nos necesitamos. Ayer mencionaba en el servicio algo que transformó mi vida fue que tuve un profesor de la universidad que nos estaba hablando sobre Samuel y Elí. Si conocen la historia, ¿no? Samuel, su mamá lo dio al sacerdote para que lo criara en la casa de Dios y él terminó siendo un profeta. Y su primera palabra a Samuel le viene un día en la noche donde está escuchando una voz y va con Elí, que es el sacerdote que lo estaba criando. Y Elí, resulta después nos damos cuenta que él no estaba haciendo un buen papel. Sus hijos eran corruptos y estaban tomando de las ofrendas del templo y Dios lo quería quitar o quería quitarlos a ellos de su posición. Pero lo que hizo Elí es que formó a Samuel. Y cuando Samuel se despertó porque escuchó la voz de Dios, él no sabía que estaba escuchando la voz de Dios. Si Elí no hubiera estado ahí, Samuel solo estaba escuchando voces. No había nadie para decirle que él estaba escuchando a Dios. Entonces, aunque su liderazgo no estaba bien, aunque él estaba a lo mejor ya cansado del ministerio, él formó a un joven que cambió toda una nación. O sea, se levantó como profeta para una nación. Entonces los jóvenes, aunque no estemos de acuerdo, solo sabemos escuchar a Dios por la generación que vino antes de nosotros.
Y la generación que vino solo puede ver hacia dónde nos está llevando Dios si hacemos caso e inclinamos nuestro oído un poquito a lo que están diciendo los jóvenes. Es un movimiento donde nos necesitamos unos a los otros. Yo creo eso. Hermanos, déjenme decirles algo, ya estamos terminando, pero algo muy importante es esto, miren. Las 3 generaciones que digamos que son los Abraham de 60, los Isaac de 40 y los Jacobs, estas 3 generaciones que son los de 20, digamos, hay una crisis porque muchas personas no saben ser padres y hay muchos que no saben ser hijos. No saben ser hijos. Tal vez crecieron con un papá que era enojón, alcohólico, que los abandonó y no entendieron lo que es ser un hijo y por lo tanto no pueden impartir cómo ser hijos a la siguiente generación. Por eso este clamor que estamos levantando, Señor, ¿puedes por favor enviar desde el cielo esta unción sobrenatural para volver nuestros corazones y entender cómo puedo ser yo un padre? Porque yo sé que los papás somos llamados a preparar a los hijos, pero a veces no sabemos cómo preparar. ¿Estamos de acuerdo? Y los hijos son llamados a recibir la sabiduría de los padres, pero a veces ellos no quieren nuestra sabiduría. Mire, yo he visto esto. Un joven puede ir para Google y le hace preguntas, ¿verdad? Antes mi hija me preguntaba preguntas chistosas, ¿verdad? Porque era una niña. Pero ahorita un niño puede ir a Google y le puede responder miles de cosas. Yo quiero decirles, Google te entrega información, pero no te entrega sabiduría. Muchos jóvenes tienen toda la información, pero toman malas decisiones. Sus noviazgos, sus finanzas, sus cosas están mal, porque aunque tuvieron información, no tuvieron sabiduría y por eso nos necesitan a nosotros, a los adultos. Hermanos, nos necesitamos mutuamente y este es el momento de unirnos delante de Dios. No porque nadie seamos perfectos, sino porque hay un llamado y una promesa poderosa de parte de Dios y hay una urgencia de que si no respondemos, ¿qué va a pasar? Yo una cosa que me he preguntado en esta iglesia, ¿dónde están los de 40? Estamos nosotros, su servidor que ya este año cumple 60 y están todos estos de 20 que están aquí, pero estamos a los de 40. La otra vez que yo pregunté en esta iglesia, ¿cuántos de aquí andan cerca de los 40 o arriba de los 40? Levanten su mano. Los que son, miren nomás cuánta gente de nuestra iglesia es esa generación entre los 40 que necesitan entrar en acción. Amén. No lo digo para que se sientan mal, es un llamado, hermanos, como iglesia estamos tratando de reconocer un problema y de dar una respuesta bíblica para ver una victoria y para ver lo que Dios quiere sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Amén. Muchas gracias a todos. Yo quisiera preguntar en esta hora, ¿quiénes están dispuestos a responder este llamado para orar y para ayunar? ¿Qué les parece si oramos unos por otros? Padre, en esta hora, gracias por despertarnos en esta hora tan crucial para responder, porque tú quieres hacer algo impresionante entre nosotros, Señor. Padre, tú tienes lo mejor, lo guardaste para el final. Señor, nosotros oramos en esta hora por cada joven, cada jovencita que está aquí, Señor. Queremos contender por la generación de jóvenes. Voy a pedir que usted empiece a orar también, hermano. Por favor, no se quede pasivo. Empiece a orar, Señor. Clamamos por un avivamiento. Clamamos que los corazones se vuelvan de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Clamamos en esta hora, Señor, porque no nos conformamos con ver una derrota. Queremos ver tu gloria, tu reino, tu llamado. Queremos ver jóvenes llenos de ti, Señor. Yo bendigo en esta hora, Señor, a cada joven, a cada padre, Señor. Y oramos por esta intervención poderosa de tu Espíritu Santo, Señor. Te necesitamos, oh Señor. Tú eres misericordioso y dijiste que derramarías de tu Espíritu Santo, que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarían, que los ancianos tendrían sueños y que los jóvenes tendrían visiones. Padre, manda esos derramamientos, esas visiones, te pedimos, sobre la generación de jóvenes, Padre. Aún rescata a los que están en depresión, a los que están en ansiedad, a los que quieren quitarse la vida, Señor. Que sepan que nada de las cosas de este mundo llena. Tú eres el que llenas, tú eres la fuente. Revela tu hermosura a esta generación, Padre, en el nombre de Jesús. Ilse, vamos a orar también. In English, please.
So Jesus, we just pray for the young people, for Yes, the Lord. generation that is mine and after me, Lord. Yes, I just lift them up, God, even in this room. Yes, Would Lord. you mark us with your name, mark us with Jesus' your name. presence, God. I pray that you would begin to remove labels that we've Yes. accepted over ourselves, God. Remove depression and bitterness and offense, Yes, God. We Lord. just ask that you would speak life over a Jesus' generation. name, You are Lord. the resurrection and the life. So, Lord, would you Yes, Lord. resurrect the people in my Yes. generation, God. Resurrect Jesus' the name. fiery followers of Jesus. Yes. God, raise up laid down lovers. Raise up the ones that would give their Yes. lives to follow you. Bring a revelation of who Jesus is, that he is worthy. He is so worthy of our lives, God. Would you open our eyes to see who you are, Yes, Lord? In Jesus' name. Jesus' name. Vamos a ir pasando los elementos de la Santa Cena. I like to ask Marcela and Brian to just come up here, please. And I know you're not dressing properly, but it's okay. We're just gonna have you here. It's okay. I just want for you guys to pray for both. Pray for the young people and pray for the parents. Miren, ellos dos están trabajando, ustedes imagino que los conocen, son Brian y Marcela, muy queridos. Ellos están trabajando con One Boys, tienen tremendo ministerio en las high schools. And I think, Brian, that God is, like, even steering your heart to just like respond to the call of God for this generation. I know you love them. I know you care for them. But there is this higher calling for us as even adults to respond, not just like saying, well, that's, who they are, who cares, whatever. No, we want to actually respond. So would you, if you're going to say something or pray, both of you, we would like for you guys to please come and as we are passing the elements of the. You said something so powerful. Dijiste algo tan poderoso. You said, how could kids be in church their whole life and not be Christians? Dijiste, ¿cómo pueden estar en la iglesia toda su vida y no ser And this cristianos? phrase came to me, and it was, location doesn't mean transformation. Y esta frase me vino que dice, un local o el lugar no significa transformación. And I feel like the battle is won in the hearts of young people. O sea, creo que la batalla se gana en el corazón de los jóvenes. But now there's a great battle for their minds. Pero hay una batalla ahora por sus mentes. And so I don't know if we could just pray Entonces no sé si podemos orar. that they don't just have information of Que no God, solo tengan información sobre Dios, but they have revelation of pero God. tengan revelación de Dios. Can we just pray together? Podemos orar I'm juntos. gonna have my wife pray in Spanish. We just lift our hands Va a orar together. Marcela en español y And I'm vamos just a gonna have her levantar las pray. manos. Padre, te damos gracias por esta generación. Padre, te pedimos perdón porque no nos hemos involucrado, porque no hemos amado, porque no hemos ayunado, no hemos orado, no hemos creído. Señor, pero hoy nos arrepentimos delante de ti. Te pedimos perdón, Señor. Señor, interrumpe nuestras vidas. Interrumpe nuestras vidas. Que nuestras oraciones puedan cambiar una generación, Señor, lo creemos, Señor, que el espíritu de Elías venga sobre nosotros, padres, madres, Señor, y jóvenes, que los jóvenes van a profetizar, Señor, que los niños van a tener visiones, Señor, lo creemos que vamos a ver avivamiento, Señor, en California, Señor, en las naciones, pero aviva primero nuestro corazón. Avívanos, Señor, avívanos, danos tus ojos para ver esta generación. Rompe y quebranta nuestro corazón por esta generación, Señor. Quebrántanos, Señor, por esta generación. En el nombre de Jesús, Señor. Yeah, I was just, I was sitting there Cuando yo estaba sentada ahí and you started praying, Pastor, y empezaste a orar, pastor, and I just felt a deep repentance. sentí un arrepentimiento profundo. Because I felt like we have withheld so Porque much siento que nos hemos detenido tanto. because we don't want to get involved. Porque no nos queremos involucrar. Looks so bad. Porque se ve tan mal. And I don't want to get involved. Y no me quiero involucrar. But I felt like the Lord was saying, you have to get involved. Sentí que el Señor estaba diciendo, te tienes que involucrar. You have no time. No hay tiempo. If you don't get involved, Si no te involucras, they'll never know. nunca van a saber. And so I just felt so challenged Así que me sentí tan desafiada. because I don't want to have the good
life with my little children that love God. Porque yo no quiero tener la vida bonita con mis hijitas que aman al Señor And then create like a place of just refuge. y crear un lugar como de solo refugio. But man, I felt like the Lord said, give them that. Sentí que el Señor decía, dales eso. Don't create a refuge just for yourself. No crees un refugio solo para ti mismo. Love the broken. Ama a los quebrantados. Love the ones that no one loves. Ama a los que nadie ama. The one that no one wants to be involved Con el with. que nadie se quiera So I involucrar. felt like that was for this Y place. sentí que eso era para este lugar. Like, we have to love the broken. Necesitamos amar al quebrantado. We can't just pass by No solo nos podemos seguir caminando and act like it's not y there. actuar como que no está ahí. It's right there. Está ahí. It's in our face. Está en nuestra cara. Yo quiero decir algo, tradúceme. I just want to say something. Mira, yo creo que esta unión que tenemos con Brian y Marcela, hijos espirituales de esta casa, I think that this unity that we have with Brian and Marcella, who are spiritual children of this house, es una señal para esta generación. is a sign for this Nosotros generation. no estamos divididos, We're not divided. no estamos peleados, We're not fighting. no estamos compitiendo a ver quién es mejor. We're not competing to see who is better. Yo necesito a Brian y Brian me necesita I a need mí. Brian and Brian needs me. Y el hecho de que tú y yo estemos unidos, hijo, And the fact that we're united, son, es muy poderoso. is so powerful. Porque Dios quiere entregarles a ustedes algo, pero lo hace a través de nosotros. Because God wants to give you something, but He does it through us. No somos ni tan perfectos ni tan relevantes, We are neither that perfect or that pero sí relevant. tenemos una herencia que dejarles a But we ustedes. do have an Y inheritance to give you. necesitan el manto de Elías And you need Elijah's mantle para poder recibir la doble unción que tuvo Eliseo. to receive Elisha's double Y yo te portion. felicito porque estás aquí And I congratulate you because you're here como un hijo espiritual que amas la iglesia. as a spiritual son that loves the Y aunque church. conoces la realidad y aún el quebrantamiento de muchos adultos y de la generación nuestra, And even though you know the reality and even the brokenness of many adults in our tú estás generation, aquí diciendo te necesito. you're here saying, I need you. Y eso va a traer bendición para ustedes y para la generación que viene después de ustedes. And that brings blessing for you and the generation that's coming after you. I wish you guys would have met me 7 years ago. Me hubiera gustado que me conocieran hace 7 años. You know, me and Pastor are so different. Pastor y yo somos tan I mean, just look at diferentes. us. We just look different. Solo right? venos, somos diferentes. And this to me is a picture of what God wants to do with all of your Y esto children. para mí es un retrato de lo que Dios quiere hacer con todos sus hijos. They're not going to dress like you, No se van a vestir como ustedes, Sound like you. sonar como ustedes. but your prayers can really change the direction of their life. Sus oraciones pueden cambiar la dirección de su Let's want to vida. do one more thing. Can we do Quiero 30 hacer seconds? una cosa, son 30 segundos, Korean style. como los coreos, Because I heard my wife coreanos. pray, Porque hoy escuché a mi esposa but I orar, want you to pray for your own kids. pero quiero que ores por tus propios We hijos. can't pray for your kids like you can. No podemos orar por tus hijos como tú So lo we're puedes going to give you hacer. permission Así que te queremos dar permiso to open up your mouth de abrir tu boca and lift up your voice y levantar tu voz as much as you can. en cuanto puedas. And we're going to just pray. Y solo vamos a orar. Can we do that? ¿Podemos hacer eso? Can we just count to 3? Solo contar a 3. Everything you got. Con todo lo que You're tienes. just going to pray for Y your solo own vas a children. orar por tus propios hijos. Come on, you ready? ¿Están listos? Come on, 1, 1, 2, 2, 3. 3. Jesus, we pray right now, God.